Vale. A estas alturas de Dragonfly, de acuerdo, que ya tenemos el confín olvidado, que es más o menos la zona que estamos en este caso leveando, para obtener equipo. Ya hay muchas partes de la Isla Dragón de que se han quedado prácticamente en desuso. Muchos que hacíamos habitualmente ya prácticamente no lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y os explico el motivo, es muy sencillo. Por ejemplo, el asedio, de acuerdo, a la fortaleza Ruina de Aragón. Esta aconsejo que lo sigáis haciendo. ¿Por qué? Porque suelta un juguete, ¿vale? Entonces, si no tenéis el juguete, pues ven a hacerla. Aparte, prácticamente cada hora está saliendo, ¿de acuerdo? Así que podéis ir haciéndolo. Y os lleváis un poco de repu, pero bueno, por lo menos tenéis esa posibilidad de conseguir ese juguete. Es lo único interesante ya de este evento, que es el asedio a la fortaleza Ruina de Aragón. Te aconsejo para conseguir el juguete. Cuando lo hayáis conseguido, ya fuera. Nada. Ahora, las llanuras de Onara, la cacería, ¿de acuerdo? La gran cacería. La gran cacería, si ya tenéis la montura, ¿de acuerdo? Ya no merece la pena que la hagáis. Si no tenéis la montura, ¿de acuerdo? Pues sí, sigue mereciendo la pena en este caso que la hagáis, ¿vale? Pero ya prácticamente sería una de las cosas que podríamos ir quitando de las semanales. Ahora, el festín, ¿de acuerdo? El festín viene bien hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la bolsa, la misión semanal que te da, la bolsa te puede caer un ítem de cocina que es bastante caro. Para que se pueda vender su base, se vende bastante caro, ¿vale? Es lo único interesante que tiene, ¿de acuerdo? Porque lo demás, reputación, para los alter a lo mejor te viene bien, ¿de acuerdo? Pero para el mine ya prácticamente no te viene, ya no tienes que hacerlo, ¿vale? Ahora, jefe del mundo, ¿de acuerdo? El jefe del mundo, que te puede dar equipo 395, que es muy complicado que te lo dé. Prácticamente vas a conseguir el equipo mucho más rápido en el confín olvidado, ¿de acuerdo? Los rares y mejorándolo. Por lo tanto, ya los jefes del mundo, ya prácticamente no te merece la pena realizarlos. Ahora, Trial of Element y Trial of Water, ¿de acuerdo? Dentro de Taldraxus, el Trial of Element, y en la llanura de Onara, ¿de acuerdo? El Trial of Water, ¿vale? Aquí te daban, el equipo que te daban eran 385 si tenías un equipo muy alto, ¿de acuerdo? Normal que te dieran 372, 376. Ya estos dos eventos ya no merece la pena absolutamente para nada hacerlos, ¿de acuerdo? Así que completamente liberado. Y luego tenemos los asaltos primalistas, ¿vale? Los asaltos primalistas son los de aire, tierra, fuego y agua, ¿de acuerdo? Que van saliendo por toda esta zona. Lo interesante de estos eventos, ¿de acuerdo? Es la moneda que te dan, que es el sigilo de la tormenta, ¿de acuerdo? Que esta moneda te vale para mejorar la transfiguración del equipo de PvP y el equipo de PvE, ¿de acuerdo? Pero el equipo de PvE ya no te merece la pena farmearlo porque ya directamente te lo dan en el confín olvidado en 385, ¿vale? Entonces ya utilizar esa moneda para ese equipo de PvE no merece la pena. Si quieres la transfi de la transfiguración de PvP, pues sí que te merece la pena en este caso farmearlo. Podéis farmear en este caso pues 2, 4, 6, 8, 9. 9 sigilos de la tormenta durante la semana, más lo que te dan en la furia de la tormenta, ¿de acuerdo? Que te suelen dar otros 2 dentro del cofre, pues te pueden dar 11. Así que por lo menos pueden mejorar una pieza cada semana prácticamente. Pero bueno, prácticamente si no quieres hacerlo ya, si es por el desbordamiento elemental, te sale 1000 veces más rentable farmearlo en el confín olvidado. Así que todas estas cosas ya nos las podemos ir quitando, se da cuenta, se van quedando muy obsoletas, se va quedando también
cuando salga el 10.1 se quedará obsoleto el confín olvidado, ¿de acuerdo? Así que aprovechar todo lo que podáis para los alters con el confín olvidado. Y si os falta algo pendiente, sobre todo la montura de Ayodonara o el juguete de la orilla de despertar, si os falta alguno de estos dos ítems, pues venir a hacerlo para, en este caso, conseguirlo, ¿de acuerdo? Pero vamos, prácticamente el que lo tenga o el que ya no le interese esto, lo puede olvidar por completo y ya puede, en este caso, cambiar a por otra cosa, ¿vale? Así que nada, este es mi consejo, centraros en el confín olvidado y en subir alter, que dentro de poco ya tendremos el nuevo parche y ahí si queréis hacer un reroll podríais utilizar. Así que os aconsejo que hagáis esa parte, ¿vale? Bien.